Buen día, esta es una reseña crítica acerca de la película Relatos Salvajes que nos muestra 6 historias distintas. La primera historia habla de el encuentro de unos pasajeros en un avión, una modelo y un profesor de música viene de un famoso conservatorio. Eh, estos se encuentran casualmente en el avión y empiezan a hablar sobre el destino al que van, cómo una empresa misteriosa les pagó todo esto y demás, hasta que de una persona más en el avión los escucha y todos empiezan a compartir historias como todos conocen a la misma persona, Partenska, eh, y todos son personas que han estado de una u otra forma en la vida de este hombre y le han hecho algo malo o lo han lastimado de una u otra manera. Dentro de la historia, mientras esto se va desarrollando, se va desatando el pánico entre todos pues, los tripulantes del vuelo, así como la azafata que al parecer también lastimó al piloto. Porque, por cierto, ahí es cuando ella revela que de hecho el piloto es Paterska, efectivamente, y se dan cuenta que el avión está a punto de caer. Asimismo, finalmente el desenlace es que el avión cae efectivamente en el jardín de una casa de un par de ancianos. Eh, esta historia va un poco inclinada hacia el retorcido mundo de una persona y cómo tantas personas pueden afectar esta. Claramente, cómo se puede llegar a estimar las consecuencias de los actos, el cómo también una persona se deforma tanto a sí mismo que llega a destruirse y destruir a los demás. La segunda historia viene siendo la historia de las ratas. Habla de una joven camarera, la cual descubre que, una camarera en un restaurante en medio de la nada, la cual descubre que el hombre, el político culpable de la muerte de su padre, está en el restaurante como su cliente. Esta mujer muy impactada se acerca a la cocinera, va, le cuenta la situación y la cocinera, una expresidiaria, le dice, envenenémoslo con matarratas. Así de sencillo, hagámoslo. Entonces ella le dice que no lo vaya a hacer, pero la cocinera, en contra de los deseos de ella, aún así envenena la comida, ella la sirve y intenta evitar que el político Cuenca ingiera la comida, y en esas llega el hijo, el cual empieza a descomponerse al comer parte de la comida del papá. ¿Por qué? Pues por el veneno. Entonces, claro, en medio de toda esta trifulca para evitar que ellos coman, ya que la camarera era muy sensible, el político empieza a agredirla física y verbalmente hasta el punto en que ella pues ya está súper desconsolada y la cocinera viene y lo asesina, básicamente. Nuevamente, un desenlace en bastante violencia. Básicamente todas las historias, las 6 historias, están alrededor de la violencia de lo que es todo esto. Encontramos que pues acá hay dos personajes muy importantes, la camarera y la cocinera. La camarera, que tiene piedad, compasión y que, a pesar de que sabe que este hombre le ha causado un gran daño, realmente no desea vengarse a través de la vida de él. Y la expresidiaria, la cocinera, que ya ha cumplido una condena, ya ha estado en la cárcel y que realmente no le importa volver a asesinar, si le parece injusto, como le parece injusta la muerte pues del papá de la camarera. Finalmente tenemos la tercera historia. Eh, la tercera historia se llama el más fuerte, la cual se trata sobre cómo van dos personas. El primero es un hombre de una posición bastante acomodada en un Audi, mientras al otro lado va una persona pues con una posición social mucho más baja, con una clase social más baja, con un carro pues ya más antiguo, que iba un poco más lento. El del Audi decide pasarlo, ya que este se encontraba conduciendo atrás de una carretera desolada. Pasa al hombre de clase más baja y le hace una señal ofensiva. Unos metros después, unos kilómetros después, él se queda, se le pincha el auto y pues él se queda ahí como esperando, cuando para el del carro más desartalado y empieza a romper el Audi y demás. Empiezan un enfrentamiento, nuevamente como se reiteraba la violencia, empieza un enfrentamiento, discuten, demás.
lo que termina en ellos básicamente muriendo dentro del auto más descompuesto, el auto de la persona de clase más baja, por una llamada de fuego. Esta historia muestra cómo pueden ser clases distintas, pero todos llegan a un mismo final, básicamente. Y sobre todo si decimos ir por el camino de la violencia, atacándonos los unos a los otros en lugar de colaboración, porque perfectamente el del carro más anticuado hubiera podido haber parado y si hubiera tenido una llanta de repuesto lo hubiera podido colaborar al otro, pero no fue así, claramente fue un desenlace totalmente violento y desgarrador para ambos, porque pues finalmente fallecieron. Después encontramos la historia de la bombita, el cual es un hombre al cual el sistema burocrático de las jerarquías y las oficinas de esto le falla. Básicamente este hombre se encuentra dentro de la clase media, eh, una grúa le quita su auto, él llega tarde al cumpleaños de su hija, su esposa le pide el divorcio, todo así en una cadena de hechos súper horrible. Él llega tarde, de hecho, porque él va a la oficina de lo de los autos y esto, porque dice, hey, me quitaron injustamente mi coche, lo necesito, lo demoran un montón, no le solucionan nada, al final es echado. Al día siguiente, él va a reiterar nuevamente su insatisfacción dentro de esta oficina y ocurre lo mismo del anterior, incluso esta vez es echado con la seguridad. Entonces, él viendo que, el video de cómo se echó por la seguridad y demás es grabado y es difundido, lo que hace que llegue a los medios de comunicación, pierde su empleo, a su esposa y a su hija, porque su esposa básicamente lo denuncia con un abogado y se la quita diciendo que es desempleado y un hombre violento a través de este video que le tomaron en la oficina esta de registros. El hombre, al ver que le falló el sistema, decide acabar con todo, dice no más, se acabó, me voy. Vuelve, instala una bomba en su auto y vuelve a aparcarlo en un lugar mal y esta lo hace de adrede. Una vez ve que su auto ya se lo llevaron dentro del deshuesadero, por así decirlo, es que la verdad no me acuerdo cómo se le llama eso, decide explotar la bomba. Y aunque la policía se lo lleva, él al menos está mucho más feliz porque dice, al menos me vengué. Y muchísimas personas empiezan como a alabarlo como un héroe porque están cansadas del sistema burocrático que hay, lo que muestra que en una sociedad donde la burocracia, donde ciertas normativas no funcionan y por el contrario solo ignoran y demás a la clase media, de una u otra forma se reaccionar. Y en esta ocasión pues muestran que es con un golpe de violencia básicamente, pero pues bueno. Eh, la siguiente historia viene siendo la de Santiago, se llama La Propuesta, una historia que nos habla de un joven que atropella a una mujer embarazada. Esto ya se estaba haciendo saber. Los padres que tienen dinero deciden llamar al abogado, el abogado les dice van a condenar a su hijo, entonces ellos como dicen, nuestro hijo está en pleno, empezando a vivir, hagamos una cosa, digámosle al jardinero que le pagamos y que se haga pasar como culpable. Ellos decían proceder así, pero el fiscal descubre que no era verdad. Así que los papás de Santiago, el protagonista, deciden pagarle al abogado, pagarle al fiscal y demás para ocultar esto, hasta que terminan literalmente siendo chantajeados. Al final, el jardinero es llevado efectivamente eh, y ya es llevado a y la esposa de la víctima, o sea, de la chica embarazada a la que atropellaron al inicio, lo asesina cuando está siendo trasladado, mostrando un terrible final para el jardinero que había aceptado todo por dinero y por nada más. El dinero no lo es todo. A veces para comprar algo, pagar por algo, por intentar zafarte de ciertas situaciones, pueden llevarnos algo peor, como para este jardinero fue la muerte. Finalmente está la historia de Lorena, es que lo tengo acá escrito. Loreta, quien es una mujer que se acaba de casar con un hombre. Ellos estaban bailando y ella le empieza a hablar sobre quién es Lourdes
y porque tiene el mismo número de línea que su profesor de guitarra, ya que en meses anteriores ella una vez contestó el teléfono de ella y le colgaron y cuando ya le preguntó a su marido, bueno, en ese entonces su prometido, él le dice, es mi profesor de guitarra. Entonces ella le dice, ¿cómo? Lo interroga y dice, ¿cómo es que de tantas líneas de teléfono, que tantos números que se entregan y demás, ella va precisamente a tener en nueva línea de tu profesor de guitarra? ¿Qué está pasando? Le empieza a interrogar, le dice que ella estaba entrando más o menos en pánico, estaba teniendo casi un ataque de ansiedad en ese momento porque estaban bailando frente a todo el mundo y mientras tanto ella estaba súper desesperada porque no entendía, o bueno, se daba una imagen de lo que estaba pasando realmente. Entonces su marido, su ahora marido, le intenta tranquilizar, intenta zafarse de un lado para el otro, darle excusas y demás, pero ella se da cuenta finalmente y sale corriendo de allí. Eh, Llega al techo, se encuentra con uno de los empleados del sitio y decide, porque él había tan alterado y él le dice como todavía tu vida vale, ta, ta, ta. Ella decide vengarse y se besa y tiene relaciones sexuales con él hasta que llega su ahora esposo que los interrumpe. Ahí es cuando ellos empiezan a tener una fuerte discusión y él le dice que básicamente va a ser su vida infeliz. Le dice como tu vida va a ser infeliz por el resto de mí, de nuestro matrimonio, porque jamás te voy a dar mi divorcio, porque esto es hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Ellos siguen de esta tónica por bastante tiempo. Bueno, o sea, como en esta discusión donde él básicamente casi vomita porque él no se puede creer esa amenaza tan fuerte. Así que ella nuevamente baja al salón de fiesta, sigue celebrando con la gente, él baja, la gente los alza, toda la cosa, todo el mundo bailaba, felices, contentos, tranquilos, hasta que en medio de la fiesta ella jala a Lourdes y hace como si estuvieran bailando, hasta que la estrella contra lo que parecía como un espejo, una ventana, y la chica súper lastimada, pero ella hace ver como si nada, como si hubiera sido un accidente, que bailaron, que ella solo se cayó. Entonces ella lo deja pasar como si nada y va e intenta cortar el pastel y demás, pues para seguir hablando como si nada pasara, hasta que su ahora nuevo esposo le dice como esto es muy cruel, ya no sigas con esto, ya no me sigas haciendo esto es imposible, yo no sé qué. Y ella le dice como, tú te lo buscaste, eh, ellos siguieron en esto, hasta él empieza a llorar y llega la mamá de él, intenta consolarlo y demás, hasta el punto en que empieza a agredir física y verbalmente a la chica, a nuestra protagonista, con su vestido de novia y demás, termina totalmente mal, llorando, todo el mundo la ve ahí toda desesperada, llegan los paramédicos, la curan a la otra chica además, entonces ahí enfrente a todo el mundo como que el esposo le pide perdón y se reconcilian de una manera súper extraña, como que, ay, sí, te perdono, eh, se reencuentran, empiezan a besarse y pues ahí enfrente a todo el mundo y a nadie, pues todo el mundo se empezó a ir porque empezaron a hacer cosas inapropiadas ahí. Y ya básicamente eso. Eh, esta historia, la verdad, primero que nada, sí se puede decir que al inicio fue un poco confusa, pero bueno, va tomando forma, uno va entendiendo un poco más de los personajes, pero es muy extraña. O sea, esa última, la verdad, fue la que más me pareció como un poco confusa por todo el enredo que de un momento hubo acá, un intento de venganza, la amenaza, el terror que expresaba él por ella y por los años de infelicidad que le esperaban a su lado, bueno, todo este tema. Eh, de toda la película en general se puede decir que es una película en torno a la violencia, en cómo diferentes escenarios hacen que explote el temperamento de la gente, cómo terminan, en lugar de resolver pacíficamente todos los conflictos que tengan, prefieren irse hacia hacia la violencia y resolver toda esta forma, lo que solo lleva a desencadenar peores cosas como la muerte, heridas graves, pues entre todo esto, la cárcel. Eh, no tengo mucho que aportar. Muy buena película, quien no la ha visto pues debería verla, la verdad. Lo hace uno ir pensando mientras va pasando las cosas. Por ejemplo, uno iría,
no debiste haber hecho esto, debiste haber hecho esta otra cosa, o pensar en esta situación realmente qué hubiera hecho esta persona, o cómo nuestros actos tienen consecuencias, ya sean inmediatas o tardías, pues entre otras cosas. Muchas gracias.